Bienvenidos a nuestro podcast sobre los estudios regionales de América. A lo largo del curso analizamos la evolución histórica, política y económica de América Latina a través de 4 evidencias. En la primera evidencia analizamos 3 lecturas que nos ayudaron a comprender cómo se fue formando la identidad política, económica y cultural de América Latina después de las independencias. Al analizar las evidencias, realizamos un podcast hablando de ellas. En la primera lectura, la nueva historia descolonizada de América nos invita a repensar la historia desde las voces que fueron silenciadas. Propone dejar atrás la mirada eurocentrista y reconocer a los pueblos originarios y afrodescendientes como protagonistas de su propio pasado. En la segunda lectura, la era del imperio, entendimos que, aunque los países latinoamericanos lograron su independencia, siguieron dependiendo económicamente de potencias extranjeras. El dominio ya no fue militar, sino económico y político, lo que mantuvo las desigualdades. Finalmente, en las guerras de independencia y el nacimiento de los estados-nación americanos, se explica que la independencia no trajo cambios inmediatos. Muchas estructuras coloniales se conservaron y los nuevos estados heredaron conflictos sociales y raciales. Estas lecturas nos permiten ver que la historia de América Latina no solo es una lucha por la independencia, sino también por la descolonización del pensamiento y la búsqueda constante de identidad y soberanía. En la segunda fase elaboramos infografías que nos permitieron conectar distintos momentos históricos y comprender cómo se transformó el sistema internacional, especialmente en América Latina, a mediados del siglo XX. La primera infografía trató del día en que México pudo declarar la guerra a Estados Unidos, ya que en 1917 Alemania propuso a México una alianza militar mediante el telegrama Zimmermann. El plan fue descubierto por Reino Unido y divulgado, lo que dejó a México en una posición diplomática delicada. La segunda infografía trató de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ya que después de mantenerse neutral y apoyar a los aliados únicamente con recursos, Estados Unidos entró a la guerra tras el ataque a Pearl Harbor en 1941. Al finalizar emergió como una superpotencia y promovió la creación de la ONU y un nuevo orden económico mundial. La tercera infografía trató de América Latina en la Segunda Guerra Mundial. Esta región apoyó a los aliados, Brasil envió tropas, México participó con el Escuadrón 201 y otros países rompieron relaciones con el eje. La guerra impulsó el crecimiento económico, la cooperación con Estados Unidos y el desarrollo cultural por la llegada de refugiados europeos. La última infografía trató sobre los 70 años de la OEA. Creada en 1948, la Organización de los Estados Americanos promueve la paz, la cooperación y la democracia. Con el tiempo amplió sus objetivos a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, destacando la Carta Democrática Interamericana como su principal logro. Con esto finaliza esta fase que nos permitió comprender los procesos históricos de forma más clara y dinámica, sintetizar información relevante y vincular los acontecimientos mundiales con el papel de América Latina en la historia internacional. En la tercera evidencia analizamos distintas lecturas sobre la Guerra Fría y sus profundos efectos en América Latina. Estudiamos procesos clave como la Revolución Cubana de 1959, que marcó un punto de inflexión al consolidar el primer gobierno socialista en el continente. La posterior exclusión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos, reflejo de las tensiones ideológicas del momento y la crisis de los misiles de 1962, que puso al mundo entero al borde de una guerra nuclear y evidenció la rivalidad directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También revisamos los múltiples golpes de Estado que se dieron en la región, muchos de ellos apoyados por potencias extranjeras, con el propósito de frenar el avance del comunismo. Casos como el de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, ilustran cómo la lucha ideológica de las superpotencias impactó directamente en la vida política y social de nuestros países. Analizamos además la Operación Cóndor, una red de cooperación represiva entre dictaduras del Cono Sur que buscaba eliminar a los opositores políticos
dejando un legado de violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas. Otro hecho relevante fue la Guerra de las Malvinas en 1982, que demostró las tensiones entre América Latina y las potencias occidentales, además de demostrar cómo los conflictos internos y las dictaduras intentaron legitimarse a través del nacionalismo. Todos estos acontecimientos revelan cómo América Latina se convirtió en un campo de batalla simbólico y real entre el capitalismo y el socialismo, entre la influencia estadounidense y la soviética. La intervención extranjera alteró el rumbo político de la región, provocando la caída de gobiernos democráticos y el surgimiento de regímenes autoritarios. Esta fase del estudio nos permitió reflexionar sobre la fragilidad de las democracias latinoamericanas, el papel de los movimientos sociales en la resistencia a la opresión y la importancia de preservar la memoria histórica para comprender nuestro presente. Solo entendiendo los errores y las lecciones del pasado podemos construir sociedades más justas, libres y conscientes de su soberanía. Gracias. Hola compañeros, buenas noches. Mi nombre es Jimena González y yo voy a estar abordando los temas que vimos en la evidencia número 4, que son los ejes temáticos que definen la realidad contemporánea de América Latina: la adopción de modelos económicos, los tratados de libre comercio, el riesgo político, la regresión democrática y la crisis del multilateralismo. Vamos a comenzar hablando del Consenso de Washington. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el neoliberalismo para que tengan un poco de contexto. Es una filosofía política y económica que define que la mejor manera de que una economía crezca es reduciendo al mínimo la intervención del gobierno y dejando que el mercado opere de manera libre. Ahora, el Consenso de Washington es un término desde 1989 por el economista John Williamson para describir 10 recomendaciones de política económica destinadas a países en desarrollo que atravesaban crisis económicas y de deuda, principalmente América Latina. Estas reformas estaban orientadas a estabilizar las economías y promover el crecimiento. Bueno, esto con las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales estudia cómo interactúan los países y otros actores globales, y la economía política internacional es una rama fundamental de esta disciplina. El neoliberalismo y el Consenso de Washington son ejemplos de cómo las ideas económicas se convierten en políticas globales que afectan la soberanía y el desarrollo de los estados. Y bueno, ahora, sobre el TLCAN y el TEMEC. Como sabemos, el TLCAN es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su principal objetivo fue crear una zona de libre comercio en América del Norte al eliminar o reducir las barreras de aranceles o impuestos de importación al comercio y la inversión entre los 3 países miembros, que eran México, Estados Unidos y Canadá. Entró en vigor el 1 de enero de 1994 y su filosofía se basa en los principios del neoliberalismo, como comentamos, y promovió la idea de que la libre circulación de bienes, servicios, inversiones haría la región más competitiva globalmente y generaría mayor prosperidad. Y como sabemos, esto cambió en 2020. Fue sustituido por el TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y es una versión más actualizada y regulada del TLCAN. El propósito, la importancia sobre saber de los tratados internacionales para un estudiante de las relaciones internacionales es muy importante, ya que es la base principal y política del sistema internacional. El propósito de las relaciones internacionales es entender cómo los países y otros actores se relacionan. Los tratados son la evidencia de que, es una herramienta principal para la cooperación y gestión de conflictos. Ahora voy a hablar un poco del populismo y autoritarismo legalizado. Casos como el de Venezuela y Nicaragua muestran una regresión política que inicia por el populismo y evoluciona al autoritarismo legalizado. En las relaciones internacionales, esta ideología se materializa como regla a través de tratados como el TLCAN o el TEMEC, que establece la zona de libre comercio en Norteamérica.
Y bueno, esto moldea las cadenas de suministro y los estándares laborales en la región. Entender estos tratados es fundamental porque son el mecanismo central que define el poder y la soberanía de los estados, transformando la teoría económica en obligaciones jurídicas que limitan las políticas internas. Y bueno, toda esta información, ¿qué es lo que nos enseña? Como estudiantes de relaciones internacionales debemos ver más allá de la política. Nos muestra que la economía es poder, nos enseña que las ideologías económicas, como el neoliberalismo o el consenso de Washington, no son abstractas, sino que son herramientas que tenemos de la política exterior impuestas por actores. Y los tratados. Los tratados es la materialización legal de este poder, limitando la soberanía estatal y definiendo las reglas de interdependencia. Y bueno, el riesgo político en América Latina es a menudo la consecuencia directa de la tensión entre estas reglas globales y la necesidad de justicia social interna, obligándonos a analizar siempre la legalidad y la economía y la política como un solo sistema. A lo largo de este curso comprendí que la historia de América Latina no puede entenderse sin mirar sus vínculos con el poder, la economía y la política internacional. Desde los procesos históricos del siglo XX, como las guerras mundiales, la Revolución Cubana o la militarización de la región, hasta los desafíos actuales del neoliberalismo, los tratados comerciales y la crisis del multilateralismo. Aprendí que nuestro continente ha vivido entre la búsqueda de soberanía y las presiones externas. Descubrí que cada etapa dejó huellas profundas. Las intervenciones militares y los golpes de Estado mostraron la fragilidad democrática. Los modelos neoliberales trajeron crecimiento económico, pero también desigualdad. Y los acuerdos como el Telecán o el TEMEC revelan cómo la globalización puede unirnos, pero también puede generar nuevas dependencias. También entendí que América Latina enfrenta hoy un reto muy común, como por ejemplo fortalecer sus instituciones, promover la cooperación regional y construir un desarrollo más justo e incluyente. En síntesis, estudiar la historia y los procesos políticos del continente me hizo ver que el futuro de la región depende de equilibrar la apertura al mundo con la defensa de nuestra autonomía, identidad y justicia social. Gracias.